Bueno, pues buenas tardes en el directo en este momento y buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que os podáis enganchar a esta grabación cuando accedáis a ella en otros momentos más placenteros o más adecuados a vuestro ritmo de vida. Según lo comprometido, vamos a hacer una segunda sesión de Blackboard en esta asignatura de toxicología aplicada, fundamentalmente. ¿Para qué? Pues para iros, de alguna manera, sintetizaros, resumiros o facilitaros una especie de fichas en las que vais a poder realizar o desarrollar el estudio de esta asignatura que, insisto, lo hemos dicho desde el primer momento, entiendo que es un poquito complicada, sobre todo para los que no tengáis hábito de, bueno, pues de ciencia o de cuestiones de química, biología, etcétera, etcétera. Para no demorarnos, en este capítulo, esta tarde, lo que os propongo es resumir los capítulos en el manual del 5 al 10, que abarcan las intoxicaciones fundamentalmente alimentarias, incluidas, por ejemplo, las setas, y luego algunas que son pues, de un poco de nuestro entorno, fáciles de adquirir, como por ejemplo los que abarcan lo que nos puede proporcionar la fauna de nuestro entorno, la fauna ibérica y aquellos productos que a los que vayamos a estar también un poco expuestos ahora que hace buen tiempo, como pues son las bayas, las drupas tóxicas que nos podemos encontrar por el campo, por los bosques, etcétera, etcétera. Para terminar con un resumen de algo que también es muy amplio en el manual, pero que yo os voy a resumir en estas fichas, que son las intoxicaciones de algo también muy habitual en nuestro entorno, como son los cosméticos y las intoxicaciones por algunos elementos químicos como los alcoholes, las cetonas y los glicones. Vamos a ir poco a poco. Fundamentalmente las intoxicaciones alimentarias. Bueno, ¿por qué nos pueden dar intoxicación, sintomatología de intoxicación, los alimentos de nuestro entorno? Fundamentalmente por estos cuatro conceptos. O porque estén alterados los componentes de ese alimento, porque haya toxinas o contaminantes en los mismos, tres, por los aditivos que se les hayan añadido, vaya redundando el concepto, y finalmente porque la persona tenga una intolerancia alimentaria, es decir, que en sí misma pueda desarrollar algo que facilite la sintomatología de intoxicación o la sintomatología desagradable sin que en sí el alimento esté estropeado, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, ¿por qué puede haber alteración de los componentes de los alimentos? Pues, bueno, por oxidación, por adición de metales, por colonización de algunos gérmenes, es decir, infecciones. Los más alterables van a ser de esos componentes de los alimentos, pues los lípidos, es decir, las grasas que van a tener. Son los que más fácilmente, las grasas son las que más fácilmente se pueden alterar o descomponer o adulterar. Y después, en este orden, las proteínas y los hidratos de carbono. ¿Qué va a ocurrir? Pues que nos van a dar un aspecto malo, repulsivo. Generalmente las personas, pues, bueno, pues en principio van a hacerle ascos, es decir, no van a consumir estos alimentos, pero eventualmente y sobre todo en distintas fases de esta intoxicación o de esta adulteración puede ser que las propiedades organolépticas, es decir, el olor, el color, del alimento no esté suficientemente delatado como para que la persona no lo consuma y por lo tanto pueda llegar a tener pues esa intoxicación. Os propongo aquí un resumen de los que a su vez tiene el manual. La leche y los derivados, pues probablemente casi todos hayamos tenido ocasión de encontrarnos con leche, yogures, quesos u otros derivados lácteos que tengan pues, burbujas, porque por ejemplo se hayan colonizado por gérmenes anaerobios, o esa especie de filamentos, un aspecto de enranciamiento, ¿no? Amarillento, con un olor o color, pigmentos, bueno, o directamente con una clara putrefacción que, como digo, va a ser difícil que lleguen a ser consumidos y por lo tanto que produzcan alguna sintomatología. Las carnes y los pescados, pues ya sabemos, pueden tener, por ejemplo, los jamones, el jamón curado, pues puntitos blancos por tirosina, o podemos encontrarnos en los pescados el famoso anisakis. Podemos encontrarnos distintas fases de putrefacción, al fin y al cabo son organismos biológicos, organismos vivos que pueden pasar un periodo suficiente de falta de conservación y que por lo tanto lleguen a comenzar la putrefacción, que no solamente no la hace agradable, sino por supuesto ilegal en
su manipulación y procesado y comercializado. Los huevos pues pueden hacer cambios en la coloración de la clara o pueden darnos un olor exageradamente a pútrido. No sé si alguno lo ha experimentado, probablemente sí, el de tener un huevo accidentalmente podrido, es decir, accidentalmente colonizado en el frigorífico, que bueno, pone toda la cocina, todo el frigorífico con un olor verdaderamente repugnante. Y finalmente las latas de conservas, también es posible que hayáis observado alguna abombada, ¿no? Claramente eso ya nos da la sensación de que no es un producto apto para el consumo. Bueno, pues ese acúmulo de hidrógeno, también por anaerobios, o a veces es un problema físico por un llenado excesivo durante la congelación, o porque se le hayan dado a esas latas golpes excesivos en el manipulación, el transporte. Pueden estar ennegrecidos, pueden tener cristales de cloruro de magnesio, sabor ácido, etcétera, etcétera. Pero como digo, probablemente esta es la fase de las intoxicaciones alimentarias que producen menos intoxicaciones alimentarias. ¿Por qué? Pues porque estas alteraciones de los componentes de los alimentos van a ponerles en una situación en la que su repulsividad o su clara manipulación van a hacer que no sean no solamente aptos para el consumo, sino que las personas los rechacen. Otra cosa es que este alimento esté contaminado o tenga toxinas. En ese caso, el alimento ya no es un problema de que sus componentes, es decir, sus grasas, sus proteínas, sus hidratos de carbono, estén alterados químicamente por alguna razón, sino que el propio alimento está vehiculizando, es decir, nos está aportando un contaminante externo. Ahí sí es muy probable que podamos llegar a tener intoxicaciones por no haberlo advertido, porque no se advierte tan claramente. Puede ser, pues, por ejemplo, por esta situación, por la propia tecnología en el procesado de los alimentos, por ejemplo, en la pirólisis de algunos hornos, en el mismo calentamiento, en los procesos de ahumados, en los que, bueno, pues por distintos motivos pueden dar, por ejemplo, hidrocarburos, al lugar a hidrocarburos policíclicos, nitrosaminas, todos ellos que no solamente van a poder ser un contaminante más o menos tóxico, sino que además a largo plazo pueden ser, que es lo más importante, carcinogénicos. Por otro lado, podemos encontrarnos unos contaminantes químicos, contaminantes probablemente en el procesado industrial, pues por ejemplo que se le hayan añadido plaguicidas para la conservación o en el cultivo de algunas sustancias, algunos alimentos que a su vez entren en la cadena alimentaria y nos lleguen a nuestro organismo, ocasionándonos una intoxicación por ese plaguicida, o intoxicaciones que el alimento traiga metales, cadmio, plomo, mercurio, etcétera, etcétera, o que durante el empaquetado pues haya quedado residuos de estos plásticos o de su procesado en sí, la polimerización, solventes, otros aditivos, impurezas como antioxidantes, plastificantes, fungicidas, es decir, etcétera, etcétera, que están pensados para la manipulación de esos paquetes y que a su vez puedan estar contaminando a los alimentos. Fármacos veterinarios muy a tener en cuenta, pues por ejemplo todo aquello que al animal se le dé, sean hormonas, antibióticos, etcétera, etcétera, vayan a ser útiles para el animal, o que sean necesarios eventualmente para el animal, pero que por descuido entren también en la cadena alimentaria, es decir, que lleguen a nuestro organismo sin que fuera ese, por supuesto, el fin. Y otros, pues bueno, tenemos además como ejemplo muy práctico, por desgracia, el síndrome del aceite tóxico, en el que a la cadena alimentaria y de una manera pues absolutamente irregular e ilícita llegó una sustancia que no era un aceite de consumo humano o un aceite en las correctas condiciones, que originó muchísimos afectados, incluso fallecidos. Además del procesado de tecnología de los alimentos, podemos tener contaminantes químicos industriales, contaminantes naturales, microbios, parásitos, toxinas de setas, vegetales, marinos, etcétera, etcétera. Y luego lo que llamamos los propios aditivos, los aditivos alimentarios, que en sí bueno, pues están dentro de la legalidad, si es que lo están, la legalidad del procesado de los alimentos, en su conservación, bueno, en su correcto llegado a nuestras cocinas, pero que eventualmente pueden ser el origen de la intoxicación. Estos aditivos pues pueden ser conservantes, probablemente os suenen
tipo general, como el ácido bórico, el fórmico, benzoico, nitritos, o de sal o azúcar, pero puede haber muchos otros. Desde luego no hace ninguna falta que nos aprendamos de memoria, casi todos tienen sus siglas y su ficha técnica, pero simplemente que lo sepáis. Aditivos alimentarios, tales como conservantes, agentes químicos, antioxidantes, colorantes, edulcorantes, bueno, distintas sustancias que se utilizan en el procesado del alimento, pero que eventualmente pueden ser el origen de la intoxicación. Así que tendríamos la alteración de los componentes, las intoxicaciones alimentarias que se deben a la alteración de los componentes del propio alimento en su estructura química, contaminantes o toxinas, es decir, el alimento lo que va a llevar es en sí lo que nos va a producir la intoxicación, no es que sea el alimento la fuente de intoxicación, pero es el portador de ese contaminante, y lo mismo ocurre con los aditivos alimentarios, para tener finalmente una situación bastante propia de las intoxicaciones alimentarias, que es la intolerancia personal a algún alimento. Ahí tenemos las alergias, en las que después de una sensibilización especial a un alergeno, es decir, a un producto, aparte de la estructura química de ese alimento en concreto, pues se va a desarrollar una reacción especial, una reacción incómoda, una reacción de rechazo a ese alimento, y que va a producir una serie de sintomatologías a veces muy desagradables en la persona. Es muy frecuente en los frutos secos, en la leche de vaca, como aquí, huevos, pescados, y bueno, pues probablemente todos conocéis a alguien o habéis experimentado en vosotros mismos bueno, pues la situación a una de estas alergias, en las que, bueno, pues sobre todo cuando se conocen, se detectan, lo que se va a hacer es bueno, pues de alguna manera conservarlas. En otros casos las intolerancias son más de tipo psicógeno, es decir, son una aversión alimentaria. La persona tiene una sintomatología desagradable en la que pues, bueno, pues va a haber distintos tipos pues de manifestaciones, pero que realmente si nosotros digamos, le ponemos un placebo a la persona y la colocamos ante, bueno, le decimos digamos, como engañarlo, ¿no? La colocamos en esta situación, o le decimos que estamos dándole otro alimento y le damos al que supuestamente es alérgico, pues bueno, detectaremos que es simplemente una situación psicógena o psicosomática que se tendrá que corregir por otros motivos. También podemos encontrarnos reacciones que llamamos idiosincráticas, es decir, es bueno, una alergia, entre comillas, pero que se definirá mejor como una reacción anómala a un alimento, sin que haya esa alteración realmente inmunológica, esa respuesta inmunológica. Es, por ejemplo, lo que ocurre en la alteración, en la degradación de la histamina en el consumo de vino tinto, muy puntualmente. Y finalmente tendríamos la intolerancia propiamente dicha por alimentos que tienen un alto contenido en histamina o en aminas vasoactivas o estructuras químicas similares, ¿no? Como puede estar en la clara de huevo, moluscos, fresas, etcétera, etcétera. En ocasiones, y probablemente alguno lo conozcáis, el problema puede darse después de un ejercicio físico, un consumo, por ejemplo, de marisco, de melocotón, de apio, probablemente por las histaminas que tienen estos alimentos, o por otras alteraciones digestivas o metabólicas en las que la persona, después de ese ejercicio, después, como digo, de este consumo puntual de alimentos, vaya a desarrollar esta intolerancia. Normalmente, y en nuestro medio, la detección de estas situaciones son bastante controladas, y desde luego la persona, una vez que está advertida de esa intolerancia o de esa posible alergia o de esa reacción puntual, pues simplemente tiene que evitar y desde luego manifestar ante las personas que tenga que bueno, pues estas sustancias no conviene tenerlas, y desde luego que tenga su urbasón, es decir, o que tenga las posibilidades de ser tratado con suficiente rapidez, pues porque eventualmente también puede pasar de ser una situación simplemente desagradable y pasajera a ser una situación que comprometa severamente su vida. Muy relacionada con las intolerancias alimentarias, bueno, o las intoxicaciones alimentarias, que por otro lado también
van a ser muy frecuentes ahora en nuestro medio y en nuestro tiempo por el hecho de que vamos a empezar ese periodo, decimos un poco medio de broma, de bodas, bautizos y comuniones, ¿no? En las que pues va a haber grandes cantidades de personas, grandes colectivos al tiempo comiendo pues unos cáterings o unas bueno, pues unas reuniones en las que no siempre los productos van a estar bien procesados, bien presentados. Digo, con esta relación de las intoxicaciones alimentarias también tenemos las intoxicaciones por setas. No vamos a examinarnos, no vamos a tener en cuenta pues todos los tipos de setas, pero bueno, simplemente porque tengamos visualmente la estructura más o menos común de la mayoría de las setas. Van a tener un micelio, que es la parte más escondida, la volva, el pie, digamos el tallo, por decirlo de alguna manera, y luego esa estructura que muchas veces es muy bonita, muy atrayente, que es el sombrero. Podemos clasificar por su forma, su embudo. El sombrero puede ser de forma de embudo, plano, semisférica, por su color, por su cutícula, por las placas que tengan, ¿no? Que tengan, o por la carne, ¿no? Por su tipo de consistencia, el sabor, el color. Bueno, pero ya digo, esto es simplemente porque tengamos visualmente lo que es o lo que entendemos por una seta. Lo que a nosotros nos interesa es saber, preguntarnos por qué, por un lado, tenemos intoxicación por setas, y por otro lado, saber cuáles son los síndromes, son los tipos de intoxicaciones que pueden darnos estos productos. Nos podemos intoxicar pues porque giramos o inhalemos toxinas que porte esa seta en sí, ese tipo de seta. Puede que no nos dé problemas la seta, pero sí que nos produzca una intolerancia al alcohol, es decir, que cuando consumamos alcohol junto con esta seta vamos a tener esas manifestaciones de intoxicación. Podemos tener sintomatología vegetativa, podemos tener trastornos en la digestión, reacciones inmunológicas propias a un tipo de seta en concreto. Puede que nos intoxiquen porque esta seta tenga un exceso de cobre o níquel en la tierra en la que ha estado cultivada, o porque tenga una serie de propiedades que decimos enteogénicas, es decir, que sean psicodislépticas. Algunas personas precisamente van a consumir setas para conseguir estos efectos psicodislépticos o alucinógenos. Básicamente vamos a clasificar las intoxicaciones por setas entre las que tienen un corto periodo de incubación y las en un periodo largo, poniendo un poco el límite en las 6 horas, de manera que las setas que nos van a dar sintomatología de intoxicación antes de las 6 horas lo clasificaremos como un síndrome corto, mientras que las que pasan de ese periodo vamos a llamarlas de largo periodo de incubación. ¿Cuáles son estos síndromes o en fin, de esta sintomatología o estos síndromes de intoxicación por setas? Vaya, no nos pasa la diapositiva. Siguiente. Bueno, tendríamos primero, a ver, los de corto periodo de incubación, pues son desde los que simplemente dan una sintomatología gastrointestinal, es decir, pues, con vómitos, malestar, diarreas, a los que pueden tener una distinta gravedad. Síndromes colinérgicos, también llamados sudoroso o muscarínico, en el que bueno, pues podemos tener una precaución cociendo suficientemente los alimentos. Ahí estaríamos las amanitas muscaria, boletus, etcétera, etcétera. Y lo que van a dar es un aumento de la secreción, saliva, rinorrea, etcétera, y miosis, es decir, las pupilas van a estar muy estrechitas, va a bajar la tensión, vamos a tener un enlentecimiento del latido cardíaco y una sintomatología del dolor abdominal. Generalmente la persona va a acudir a un centro médico porque su sensación de malestar es importante y por lo tanto lo habitual es que, sabiendo que ha consumido setas, algún tipo de hongo, va a ser tratado correctamente. Puede haber un síndrome llamado delirante panterínico, o también que parece un tipo de borrachera, ¿no? Entre comillas. El síndrome alucinatorio que hemos comentado, sobre todo con el psilocibes, con las setas de la familia psilocibes, y que es, bueno, pues tiene una actividad pues 100 veces inferior al LSD, que bueno, pues en principio son setas con una actividad pues propiamente llevada a ese objetivo, el de producir alucinaciones.
y las que tienen también en este síndrome de incubación corto el síndrome coprínico nitritoideo cardiovascular, en los que, bueno, pues es como cuando tomamos alcohol con disulfirán, es decir, va a tener una sintomatología angustiante, es decir, con mucha taquicardia, sudoración, etcétera, etcétera, que también, por otro lado, probablemente lleve a un tratamiento médico y, por lo tanto, a un control de los problemas. Y, finalmente, aquellas setas que van a producir un síndrome hemolítico, en el que pues, la situación es mucho más grave, con afectación, pues, mucha afectación generalizada. Más a largo plazo, hemos dicho, pasando más de 6 horas en este límite que hemos establecido, tendríamos las setas que van a producir el síndrome giromitroniano o hidracímico, las nefrotoxinas, el síndrome nefrotóxico o los síndromes hepatotóxicos, en cualquiera de los casos, y a pesar de que son más larvados, es decir, que van a aparecer más tarde en el tiempo, una vez consumida la seta, no tanto tiempo como para que la persona no recuerde que ha consumido setas, sino que lo asocie con este consumo, pues van a tener, por supuesto, una mayor gravedad clínica. Y pasando de estas situaciones de problemas alimentarios, con las setas como capítulo específico, y centrándonos simplemente en lo que os estaba comentando, esto como parte de la asignatura, solamente como fichas técnicas, por decirlo de alguna manera, o chuletas de recuerdo para el estudio, tendríamos el siguiente capítulo de animales de la fauna de nuestro entorno que nos pueden producir sintomatología de intoxicación. Pues ahí tenemos, y de una manera, vuelvo a decir, sintética, las víboras, bueno, pues lo que llamamos todas las serpientes o culebras, como lo queramos llamar, ¿no? Fundamentalmente el áspid, de las viperidae o de las culébridae, que lo que van a hacer es defenderse inyectando, cuando se sienten amenazadas, un tóxico por su mordedura, pero normalmente tienen escasa mortalidad proporcional a la cantidad, excepto que la persona pues tenga algún tipo de complicación, o, como decimos siempre, que sea una persona con alguna patología añadida que le haga especialmente vulnerable a este tóxico. Por lo demás, suelen dar dolor donde se ha producido la mordedura. En ocasiones puede haber una pequeña infección y necrosis, pero bueno, en general suelen ser sintomatología bastante, como digo, bastante favorable, excepto que la persona presente algún otro problema. En cuanto a los anfibios, tenemos salamandras, sapo verde, sapo común, la ranita de San Antonio, pues todas son cosas a lo mejor muy agradables de ver, ¿no? Muy bonitas, pero bueno, pues que tienen sustancias irritantes en la piel, que lo único que hacen ellos, los pobres animales, es defenderse de cualquier agresión externa, y que si las manipulamos, las tocamos, pues nos va a dar esa sensación desagradable en la piel. Más específico a nivel bueno, de la fauna que tenemos, de los marinos, serían los invertebrados, las medusas, anémonas. Bueno, pues generalmente, y probablemente todos hemos experimentado en algún momento, el roce o el contacto con una de esta fauna, ¿no? Pues puede ser desde simplemente urticarizante, es decir, ese picor de alguna manera urente, ¿no? Como si fuera un calambre, hasta, por supuesto, la muerte en el caso de algunas medusas específicas. Tenemos los erizos de mar también, que pueden estar en nuestro entorno, bastante cercanos a las playas o en sitios donde se tiene acceso mediante buceo, etcétera. Pues, generalmente más problemas dan por las púas, es decir, por la acción del pinchazo, que en sí por cualquier otra sustancia tóxica. Y finalmente tenemos algunos productos vertebrados, como las arañas de mar o la raya marina, que bueno, pues eventualmente pueden interactuar con el ser humano, dándoles igualmente desde sintomatología urticarizante hasta verdaderos problemas, dependiendo de la cantidad de tóxico, de la cantidad de contacto que se haya tenido y de las características propias de la persona. Y finalmente tendríamos los artrópodos. Todos son bichos, yo pongo una cara un poco de asco, porque no es que sean muy agradables,
pero tenemos esos artrópodos, insectos, arácnidos, garrapatas, miriápodos, la escolopendra, que sí es bastante tóxica. Claro, los insectos, muchos de ellos, las avispas, las abejas, etcétera, pues pueden simplemente picarnos y producirnos esta molestia puntual en el sitio donde han impactado, pero eventualmente sí que puede causar muchos problemas en aquellas personas que tengan una intolerancia especial o una reacción alérgica a estos venenos bastante comunes. Algunas hormigas, la mosca cantárida, la que es la típica mosca española, la procesionaria, que incluso en los pelitos que tiene va a dar muchísimas, esas patitas, esos pelitos que tiene puede dar incluso fuera del animal, es decir, cuando el animal ya no está vivo, en la misma tierra o en un charco, pues pueden dar bastante irritación en la piel. Y todos conocemos, bueno, pues la picadura de escorpión, arañas, tarántulas, que pueden ser igualmente desde simplemente irritantes a mortales en el caso de que haya una reacción especial. Garrapatas, como decíamos, que más que nada van a ser vectores en la transmisión de enfermedades, y la escolopendra, que sí que tiene unas posibilidades de intoxicación mucho más importantes. Dentro de esta fauna debemos hacer mención a un par de situaciones clínicas. Uno es la rabia y otro es lo que llamamos la enfermedad por arañazo de gato. La rabia o hidrofobia, os la he sintetizado aquí, es una enfermedad contagiosa, en ocasiones mortal. Probablemente hoy en día en nuestro entorno sea menos frecuente, excepto que la persona no pueda recibir ayuda inmediatamente, pero bueno, pues no deja de ser una enfermedad importante que se presenta en algunos animales de sangre caliente, y es debido a un virus, es una familia del Rhabdovire, el Rhabdovire. eh, Perros, gatos, monos, murciélagos, lo que van a contraer el mal, y por medio de una mordedura van a introducir este germen en el organismo. Durante una primera fase, lo que va a tener la persona es esa característica molestia ante la luz, ¿no? Que por eso decían que es una especie de vampiro, ¿no? Bueno, a los sonidos, a la luz, bueno, pues una intolerancia a la luz y a los sonidos, con una verdadera sensación de malestar general, que va a pasar a una segunda fase con dolor de cabeza, cefalea, fiebre, convulsiones, e incluso puede llegar a la parálisis y, como decimos, a la muerte. Evidentemente hay muchas medidas de prevención, por supuesto en el control de los animales y en la correcta lavado en el caso de que haya una mordedura, y por supuesto bueno, pues ir a ponerse una vacunación o una prevención contra esa posible contaminación con el virus. Por otro lado, lo que llamamos la enfermedad por el arañazo de gato es la enfermedad que produce no en sí el arañazo, sino la transmisión por medio de ese arañazo, un mordisco, bueno, pues de este gato, del que nos introduzca la Bartonella henselae. Es bueno, un germen que, bien porque ya digo, porque sea por el arañazo, que sea por mordedura, o porque las sustancias biológicas, como pueda ser la saliva del gato, pues llegue a contactar con una parte de nuestro organismo que esté abierta, una pequeña herida, o por supuesto en las mucosas del ojo. Va a dar una ampollita, es decir, una zona donde haya impactado ese gato, que generalmente va a ser la primera señal, y luego la persona va a tener un malestar general, fiebre, en ocasiones fatiga, dolor, etcétera, etcétera. Por lo general no va a ser grave y no necesita más que un tratamiento de soporte generalizado, pero bueno, eventualmente es necesario apoyarlo mediante antibióticos. Y con eso yo creo que dejaríamos resumido este capítulo de la fauna habitual en nuestro entorno, con especial, como decía, eh, bueno, de especial afectación o especial mención a la del arañazo de gato y a la rabia. Muy sencillito y muy rápido. Os resumo en eh, esta sola diapositiva las intoxicaciones por lo que llamamos bayas y drupas tóxicas. Son también muy bonitas. Es muy habitual que los niños,
gente ahora excursionistas que salen al empezar el buen tiempo, salen al campo y por desconocimiento o simplemente porque efectivamente son productos de la naturaleza muy atractivos, con colores muy bonitos, bueno, pues, de diversas formas, pues pueden llevárselo uno a la boca con una cierta despreocupación. ¿Qué van a tener? ¿Por qué son tóxicas estos productos? Pues porque tienen alcaloides o glucósidos o fitotoxinas, oxalatos, resinas y por otro lado porque también pueden ser portadores de una contaminación ambiental en sí misma como nos ocurría con los alimentos. Os las distinguimos en rojas, azules y blancas. Las rojas, también llamadas pardas, pues pueden darnos, una vez que las consumimos o que las acercamos a nuestras mucosas, una irritación local, simplemente que se pone rojo y algo pica un poquito, irritante, pero en ocasiones pueden dar una sintomatología que puede ir desde molestias gastrointestinales, vómitos, diarreas, etcétera, etcétera, a ocasionar la muerte si la persona es suficientemente sensible o tiene algún otro problema relacionado pues en su organismo, ¿no? Las azules, también llamadas negras, bueno, la conocemos, son de la familia a la que pertenecen la belladona, la hierba de San Cristóbal, el laurel, otras que igualmente pueden producir desde una sintomatología gastrointestinal a la muerte. Lo mismo que va a ocurrir con muérdago, hibisco, otros que pertenecen a lo que son las bayas blancas, del tipo blanca, y os pongo aquí algunas imágenes que creo que dejan bastante expresivo lo que queremos decir, ¿no? Simplemente que sepáis esto. Por otro lado, tenemos unas intoxicaciones que pueden ser bastante corrientes porque los tenemos también en nuestro entorno más personal. Por cosméticos, por ejemplo, ojos, los que hacen, maquillan nuestros ojos, labios o boca, ¿no? Las sombras, aceites, dentífricos, enjuagues, elixires, etcétera, etcétera. Por otro lado, los del pelo, tintes de colorante, rizadores, alisadores, brillantinas, champús, los que nos dan en las uñas, las quita esmaltes, etcétera, etcétera. Y por otro lado, a nivel general en nuestro cuerpo, jabones, desodorantes, perfumes, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que tienen poca toxicidad, por un lado, generalmente no presentan una gran toxicidad. Por otro lado, es raro que una persona, excepto, pues yo que sé, que sea un niño, una persona que, bueno, pues con poca capacidad en un momento dado, un anciano, o incluso de una manera absolutamente accidental, una persona llegue a interaccionar con estas sustancias, pero normalmente lo hace con pequeñas cantidades y por lo tanto la toxicidad o la sintomatología o la repercusión tóxica que tenga esta persona va a ser bastante escasa. Por otro lado, tenemos los alcoholes, ya finalmente los alcoholes, cetonas y glicoles. El primero, por supuesto, es el alcohol etílico. Todos sabemos que es un líquido aromático que proviene de la fermentación y, en su caso, la destilación de distintos productos azucarados. Va a tener, normalmente vamos a ingerirlo, va a ser habitual que lo ingiramos, aunque bueno, pues se puede llegar a nuestro organismo también por vía aérea o incluso por vía cutánea. Va a producir distintos tipos de intoxicaciones también dependiendo de la cantidad que se ingiera o de la cantidad en la que estemos o con la que estemos interaccionando, ¿no? La intoxicación aguda, probablemente todos, hay que reconocerlo, hayamos tenido. Sabemos que tiene una fase muy cortita, es decir, la sintomatología de la acción del alcohol va a ser pues, muy precoz, en 15, 20, 25 minutos va a aparecer esas fases de bueno, pues de enlentecimiento del lenguaje, de torpeza en general, etcétera, etcétera, para pasar a una fase de letargo, bueno, pues lo que es dormirse y después despertarse con ese dolor de cabeza o lo que también llamamos coloquialmente la resaca. No obstante, puede haber personas que ya dentro de esta intoxicación aguda, dependiendo de sus condiciones personales y de probablemente la cantidad y la graduación del producto que se ha consumido, llega a entrar en coma alcohólico, incluso poder ocurrir el fallecimiento. Aquí os pongo, bueno, pues una serie de cantidades en gramos por litro con en cuanto al nivel de alcoholemia, con los efectos que va a producir, desde ese 0,3 que admite pues
la manipulación de vehículos, turismos, en los que, no obstante, ya disminuye la percepción del riesgo y, por supuesto, la capacidad para manipular estos vehículos para después progresivamente ir perdiendo cualidades, capacidades, e incluso en un momento dado, por supuesto, a partir de 3 gramos por litro se considera que la persona está en un riesgo absolutamente vital. También sabemos que hay personas que tienen un nivel de alcoholización crónico en los que prácticamente todos sus aparatos, todo su cuerpo va a sufrir, fundamentalmente el sistema nervioso, cerebro y el aparato digestivo, el hígado y también aparato cardiovascular, la sangre, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que hay personas que sufren una intoxicación patológica, una cetoacidosis y con rabdomiólisis y sintomatología, por ejemplo, del síndrome de abstinencia. A título simplemente informativo, esto no hace falta que bueno, pues, aprendáis de memoria, pero sí que sepáis que la alcoholemia, es decir, la cantidad o la concentración de alcohol en sangre es directamente proporcional al volumen que se ha consumido, es decir, cuanto más cantidad de líquido, evidentemente va a ser más la sintomatología que se tenga, y directamente también proporcional a la graduación, es decir, a la proporción de alcohol que tenga ese producto que se ha consumido. Pero es inversamente proporcional al peso de la persona, es decir, cuanto mayor envergadura tenga la persona, es más probable que la sintomatología, más que la concentración en sí, pero sí la sintomatología asociada a esa alcoholemia vaya a tardar. Y por supuesto que nosotros podemos tener que hacer unas evaluaciones de una concentración de alcoholemia en sangre en el momento de los hechos. Cuando digo nosotros, es los médicos forenses, en los que a lo mejor se nos está proporcionando una cantidad, o sea, una alcoholemia, pues horas después o un tiempo después de haberse producido, pues, por ejemplo, un incidente o unos hechos investigados en un juzgado. Entonces nosotros, a partir de la fórmula que os estoy poniendo aquí en este color amarillo, pues vamos a poder calcular la concentración de alcohol que tenía la persona en el momento, es decir, horas antes en la producción de los hechos. Y una situación muy concreta y desde luego muy propia de la toxicología es el llamado el efecto antabús, el efecto disulfirán. Es el que además se presenta como cosa desagradable, pero que además se va a presentar cuando se hace de una manera voluntaria en el tratamiento de la dependencia del alcohol, bien sea el antabús propiamente dicho como marca registrada, que es el disulfirán, o el colme, que es la cianamida cálcica. Algunos de los que estáis presentando ya las actividades habéis estado usando estos tóxicos como agentes de intoxicación, bueno, pues de las que han tenido una trascendencia en los medios de comunicación por personas lo han usado para matar o para lesionar a otras personas. Algunas sustancias que no son pues precisamente el disulfirán, el colme, sí que tienen un efecto llamado antabús, efecto disulfirán, como por ejemplo algunos antibióticos, bueno, pues algunas sustancias que eventualmente van a producir intolerancia en el momento del consumo de alcohol. ¿Cuál es la situación? La persona que está consumiendo el disulfirán, que está consumiendo el colme o que está consumiendo algunas de estas otras sustancias de actuación parecida, cuando consumen alcohol van a tener una serie de manifestaciones muy desagradables, es decir, va a llevarles a rechazar el alcohol, que por eso está utilizado en el tratamiento de deshabituación a este producto, al alcohol. Van a tener sensación de calor, ansiedad, náuseas, vómitos, falta de oxigenación y en ocasiones pueden producir la muerte por una depresión respiratoria, taquicardia, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son causa? ¿Cuál es la causa de estos síntomas? Pues el hecho de que se va a hablar, es decir, el disulfirán lo que va a hacer es interrumpir el proceso metabólico del alcohol, del etanol, y se va a acumular el acetaldehído, que es el que en sí va a producir estos síntomas. Por supuesto, hay que tener en cuenta que cuando una persona con una dependencia al alcohol va a consumir disulfirán o va a consumir cianamida cálcica, tiene que hacerlo de una manera voluntaria, porque de otra manera se le estaría poniendo en riesgo su vida y sería un hecho absolutamente delictivo. Aparte del alcohol etílico, tenemos otros alcoholes como el metílico, el isopropílico, el bencílico. Bueno,
que tienen una toxicidad probablemente menor. El isopropílico sí que puede producir sobre todo depresión del sistema nervioso central, y el metílico, además de eventualmente, dependiendo de la cantidad y las características de la persona, puede llegar a producir sí la muerte. Es muy característico de la intoxicación por el alcohol metílico la ceguera, es decir, la afectación del nervio óptico, y por lo tanto una toxicidad ocular muy importante. Y finalmente, hablamos de las intoxicaciones por cetonas, formaldehído y glicoles. Muy resumido, ¿en dónde encontramos cetonas? Lacas, resinas, tintes, solventes. Pueden dar desde una irritación local hasta producir una severa depresión del sistema nervioso central. Muchas de las ocasiones las personas afectadas son aquellas que los manipulan a nivel industrial, es decir, en los profesionales expuestos. El formaldehído, que también es metaldehído o óxido de metileno, normalmente lo tenemos en presentación en modo de gas, en formato gas, que tiene un efecto picante o irritante, ¿no? Cuando es desinfectante, antiséptico, desodorante. Bueno, pues igualmente la toxicidad puede ser desde puramente irritante en el lugar donde afecta, ya sea por inhalación o por afectación ocular o cutánea, a poder producir alguna sintomatología más severa, sobre todo por que se metaboliza a ácido fórmico, que ya hemos mencionado. Y finalmente, las intoxicaciones por glicoles se deben a que son unos alcoholes con dos moléculas de hidróxido, y son muy utilizados a nivel industrial. Producen igualmente una severa depresión o bien pueden producir irritación local. Y finalmente, simplemente deciros con mi ánimo que estas fichas de verdad van a ser las que nos convenga tener en mente para ayudaros al estudio. Pretendo fundamentalmente aligeraros el trabajo en la lectura y la memorización de esta asignatura, que yo entiendo que es un poquito trabajosa de tener. Y por lo demás, seguiremos incrementando, como os digo aquí, los conocimientos básicos de la toxicología a la hora de estas semanas del aula virtual y de estos pequeños apoyos que yo os intento ir trasladando. Y con mi cariño, mi ánimo sobre todo, me despido de todos. Un saludo.